Mi madre me obligaba a salir con un anciano por su dinero, pero lo que descubrí de él me dejó impactada. Eugenia era una mujer dura, cruel hasta con su propia hija. La vida que había tenido que vivir desde que tenía memoria no le había dado ningún espacio para la ternura y el cariño. Ella simplemente vivía en función de acumular el suficiente dinero para darse todos los lujos con los que había soñado siempre y para los que sus propios padres una vez la habían utilizado. Cuando Eugenia era niña, había sido forzada a trabajar, pero sus padres no eran pobres, sino que deseaban enriquecerse fácilmente sin tener que trabajar ellos mismos. Por aquella época había surgido y tomado fuerza un nuevo negocio ilegal y escalofriante: el comercio con fines sexuales de niñas y niños. Los padres de Eugenia no tenían reparo con ello, ni tenían una pizca de moral ni de respeto por su propia hija. Con escasos 8 años la niña se vio involucrada en este ambiente tenebroso y fue creciendo con esos mismos principios. Ansiaba la hora en la que por fin pudiera dejar de trabajar para que a su vez su hija fuera la que la mantuviera y le garantizara todos esos lujos que ahora tenían sus padres. Sí, era una perspectiva de vida horrorosa, pero no por horrorosa dejaba de ser real, pues hoy en día todavía persiste en las sombras esta perversa forma de esclavitud, dentro de la cual Eugenia estuvo por 14 años. Cuando ella cumplió 18 años, ya sus padres se habían enriquecido hasta tal punto que ya no la necesitaban, por lo tanto, la dejaron hacer lo que quisiera. Además, el público, al que era vendida cuando todavía era menor de edad, ya había cambiado y podía hacerse a nuevos clientes. En ese momento ella decidió que estaría en el negocio por algunos años más para garantizarse su propia comodidad, pero que buscaría tener una hija lo más pronto posible para continuar a través de ella con el terrible legado que sus padres le habían dado. A Eugenia las cosas le fueron saliendo tal y como las esperaba. A sus 19 años tuvo una hija a la cual llamó Salomé, y de inmediato comenzó a hacer planes para enriquecerse a través de ella. Sabía que no sería difícil, pues no había perdido el contacto con sus antiguos clientes, que siempre estaban aviados de criaturas nuevas. Fue así como 5 años después, Eugenia empezó a vender fotografías de su hija. Esperaría hasta los 8 años, como sus padres hicieron con ella, para introducirla por completo en este mundo. Mientras tanto, vendería sus fotos y pronto se sorprendió de la gran acogida que tenían las imágenes. Los meses pasaban y las fotografías de Salomé eran más buscadas y solicitadas por su cuerpo. Así que tomó la decisión de continuar por ese mismo rumbo, pues le estaba representando más ganancias todavía que las que sus padres habían podido obtener con ella. Pero Salomé, que era requerida únicamente para fotografías y que, entre tanto, podía hacer otras cosas, pronto se dio cuenta de que lo que su madre hacía con ella no era legal. Pero no tenía herramientas suficientes ni la fuerza para denunciarla, y solo podía soñar con cumplir la mayoría de edad y poder alejarse de ella para siempre. Hubieron momentos en su vida en los que se compadeció de su madre, pues se enteró que ella también había estado inmiscuida en ese mundo desde siempre y que había tenido que hacer cosas mucho peores que ella. Pero la lástima no era suficiente para perdonarla por hacer lo mismo que una vez pudo. Era atroz que una madre fuese capaz de aprovecharse de su hija de ese modo, y sentía que nunca sería capaz de perdonarla. Cuando Salomé cumplió 16 años, Eugenia recibió una oferta que no podía rechazar. Un hombre mayor de 75 años quería salir con su hija. Le dijo que simplemente quería una hermosa joven para que le hiciera compañía y que a cambio le daría jugosas sumas de dinero mensualmente, que la chica no tendría que hacer nada más que estar a su lado y conversar, y Eugenia aceptó de inmediato, sin contarle siquiera a su hija sobre el negocio que había hecho. La envió sin decirle nada en el auto, que había llegado a recogerla, y Salomé estaba aterrada, pues no sabía hacia dónde se dirigía, ni qué le harían. Minutos después llegó una lujosa mansión a sus ojos, en la que un anciano la estaba esperando. Ella, temerosa de despertar la ira de quien fuera que la quisiera y que luego le hiciera daño,
intentó ser lo más amable posible. El anciano la hizo entrar hasta la sala y una vez allí le pidió que se sentara. De inmediato llegó un séquito de sirvientes que pusieron delante de ella toda clase de manjares para dejarla luego a solas con el anciano. En ese momento, Roberto, que así se llamaba el hombre, le empezó a preguntar sobre su vida y asimismo le fue contando detalles de la suya propia. Como si de viejos amigos se tratara, se pasaron toda esa tarde conversando. Pasaron una tarde entera de ese modo y sin más. Roberto le dijo que el chofer ya estaba esperando para llevarla a su casa, que al día siguiente se verían nuevamente. Y así pasó la primera semana, repitiendo cada día la misma rutina. Salomé era recogida, Roberto la esperaba. Conversaban mientras degustaban los más exquisitos platos, y luego ella era llevada nuevamente a su casa. Era realmente algo nuevo de lo que Salomé no sabía qué esperar, y se preocupaba aún más cuando veía que, a medida que pasaban los días, aquel hombre le iba produciendo cada vez más confianza, como si realmente fuera su amigo. Ella no sabía lo que su madre estaba recibiendo a cambio, ni entendía por qué ella de repente no la quería más para tomarle fotos, y aunque Eugenia no sospechaba nada y simplemente había aceptado el trato por el dinero, Salomé pensaba que tenía que haber algo más allá de todo esto, que debía ser mucho lo que él estaba pagando para que su madre no necesitara nada más, y que eso era muy extraño, que alguien estuviera dispuesto entonces a pagar tanto dinero simplemente por conversar. Tenía muchas dudas y grandes ansias por desentrañar los verdaderos motivos de aquel misterioso anciano, el que le había contado que su esposa había muerto y que antes de ello era una persona distinta, mucho más egoísta, que vivía solo en función del dinero, pero ahora se había dado cuenta de lo importante que era cuidar a los seres queridos para no quedarse completamente solo hasta el final, pues también tenía una hija, de la que se había separado ya hace mucho tiempo, y para la que él lastimosamente no había sido un buen padre. Fue solo después de transcurrido un mes de aquella extraña amistad que Salomé entendió qué era lo que le sucedía, pues juntando retazos de lo que alguna vez su madre le había dicho, más lo que Roberto decía, solo una cosa podría ser verdad. Roberto era su abuelo, que había decidido enmendar con su nieta todos los errores que había cometido con su hija. Cuando ella lo confrontó, supo que sus sospechas eran ciertas. Roberto llorando le explicó que cuando su esposa había muerto, había entendido que había sido el peor padre para Eugenia, el peor padre que ella pudo tener, y se había interesado por conocer el paradero de su hija. Había contratado detectives para que lo averiguaran todo sobre ella, y cuando descubrió que Eugenia había hecho lo mismo con Salomé que ellos hicieron con su hija, quiso salvar a su nieta de ese destino a toda costa, y por eso había hecho ese arreglo con su madre. Sabía que solo a través del dinero Eugenia cedería. Si le hubiese contactado para decirle que quería ver a su nieta, ella jamás lo habría aceptado. Salomé entonces conoció a detalle todo el daño que sus abuelos le habían hecho a su madre, y aunque nunca pudo perdonar completamente a Roberto, sí le agradeció por haber hecho esto por ella ahora, y continuaron teniendo una buena relación hasta la muerte de su abuelo. Salomé, a pesar de todo, nunca lo dejó solo, y tampoco dejó sola a su madre, que aunque jamás perdonó a su hija por irse con su abuelo, pudo tener también una vejez tranquila, a pesar de todo el daño que le había hecho a Salomé, pues ella había llegado para proponer que todo esto terminara por fin, que una horrible tradición por fin tuviera un final, y pudieran iniciar una nueva familia de amor y de protección, como debió haber sido siempre. No olvides darle like a este video si esta historia te ha gustado. Además, déjanos en la sección de comentarios qué te pareció esta maravillosa historia y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video.